Hola, buenas tardes. Yo soy el maestro Silverio Almazán Ruiz. Estoy estudiando un doctorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión vamos a hablar de la actividad número 6 de la materia número 10, que corresponde al seminario de investigación número 3, que imparte el doctor Francisco Sergio Díaz González. Bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que es el proceso que estamos llevando para conjugar el trabajo de titulación. El tema es la evaluación confirmativa y su impacto en los aprendizajes, una mirada desde el docente de sexto grado de la Escuela Primaria General Vicente Guerrero en Toluca, Estado de México. La línea temática que se sigue es el impacto social de la educación. El capítulo 2 corresponde al marco teórico, que es lo que se está construyendo a partir de Seminario de Investigación 2. Partimos de lo que son los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes respecto a lo que es el marco teórico? Es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados con el cuerpo teórico, epistemológico, que se asume referidos al tema específico elegido para su estudio. De ahí, pues, que su racionalidad, estructura lógica y consistencia interna va a permitir el análisis de los hechos conocidos, así como orientar la búsqueda de otros datos relevantes. El marco teórico nos amplía la descripción del problema, integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Es decir, nos va a encaminar a tener esa relación en cuanto a todos los conocimientos, contenidos y todo lo que se ha hablado acerca de la temática que se está tocando, tratando de darle un nuevo enfoque, tratando de buscar otras posibilidades para ampliar y acercar el conocimiento que se tiene acerca de esta temática seleccionada para poder mejorar algunos aspectos, o tal vez hubo variables que no se tomaron en cuenta, o esas mismas variables tuvieron una función completamente diferente. Bueno, ¿qué son los antecedentes? Vamos a hablar de los antecedentes que marcan a nuestro trabajo. Son los estudios previos relacionados con el problema planteado, investigaciones propiamente realizadas anteriormente que guardan alguna vinculación con el problema de estudio. Aquí lo marcó Arias en 1999. En este apartado, además de indicar las investigaciones previas, sus autores y el año en que se realizaron deben señalarse los objetivos y los principales hallazgos o conclusiones a las cuales se llegó. Esto es muy importante porque precisamente a partir de estudiar los objetivos que se habían planteado, podemos relacionar todos aquellos aspectos que podemos tomar en cuenta para seleccionar la temática y poder establecer cuál sería la forma en cómo podíamos darle un nuevo giro a nuestra investigación. También tenemos que la redacción de los antecedentes se emplea para mostrar los distintos hallazgos que se han tenido en los estudios previos, tomando en cuenta las variables de estudio. La investigación evaluativa se va de los métodos, se vale de los métodos y el instrumental de investigación social. Por lo tanto, su desarrollo sigue sus mismas evoluciones, lo cual permite una aproximación permanente a criterios de cientificidad. Aquí tenemos que las investigaciones pedagógicas llevadas a cabo por Martínez y Melis en 2004 claramente nos dan la información acerca de considerar a la evaluación en todas sus vertientes. No solo pensando en la calificación final de una asignatura, tal como exigen las instituciones, sino teniendo en cuenta todo el proceso de aprendizaje que realiza el alumno. Es decir, si ya aprendió, si ya tiene un conocimiento, que también lo vea marcado y plasmado en todas sus acciones que va realizando día a día. Los principales resultados que se indican en la Escuela de Magisterio de Segovia menciona que los sistemas de evaluación utilizados son mayoritariamente tradicionales y eclécticos.
La evaluación formativa se utiliza algunas veces, pero la compartida muy pocas. Las percepciones son, en la mayoría de los casos, significativamente diferentes en función al contenido, al colectivo de preferencia. El profesorado considera que se utilizan sistemas de evaluación formativa y compartida en más ocasiones que lo que percibe el alumnado y los egresados. Por eso de ahí, partir de esta temática de la evaluación confirmativa, porque precisamente, ¿qué sucede con aquellos alumnos que terminan su preparación primaria? ¿Cómo le damos ese seguimiento y cómo sabemos que precisamente se está dando ese alcance en los aprendizajes esperados? ¿Cómo encontramos también esa gradualidad, ese proceso de seguirse formando de acuerdo a la complejidad que tiene cada uno de los contenidos abordados? Este otro antecedente se presenta también en una investigación que se realiza en una universidad privada formadora de profesores en Chile, y su objetivo es caracterizar la retroalimentación que otorgan los docentes a sus estudiantes al devolver trabajos conducentes a calificación y conocer las concepciones subyacentes a dichas prácticas. Es decir, volver nuevamente a valorar, a tener esa retroalimentación, a que estos estudios que se han tomado como antecedentes, pues marcan esa dualidad y esa forma en que tiene que haber ese vínculo entre maestro y estudiante, de tal manera que tengamos una forma de relación, las cuales se vayan dando de manera precisa y que la retroalimentación como tal se encuentre en un proceso de continuidad, darle esa seriedad que tiene al que siempre estemos marcando todos los elementos de formación, no solamente dentro del plantel, sino que también se le dé una continuidad fuera de él. Dentro de las bases teóricas tenemos bases psicológicas. Aquí consideramos al padre de la evaluación, que es Tyler, ya que la evaluación y la medición son conceptos que manejaba, que él hacía referencia, porque precisamente daba un paso más allá. No solamente la dejaba en una medición como tal, no solamente era en una estimación propiamente, sino que iba un poquito más allá, sobre todo porque quería ver los alcances de esta evaluación, de tal manera que tuviéramos una formación propiamente integral dentro de los alumnos. Dentro de las bases pedagógicas tomamos a Piaget. Pues Piaget también, él establece que el docente y los alumnos establecen un marco de relación social, del que también surgirá una dinámica de clase en la que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que todo lo que se ha aprendido lo va a llevar a la sociedad, lo va a aplicar y va a formar sobre todo esa nueva sociedad que vamos a tener como principal eje rector y constructor de nuestra sociedad. Las bases legales, pues encontramos principalmente al artículo 3º constitucional, que es la norma que ha reconocido el derecho a la educación, establece la primacía de la formación ciudadana en el proyecto del Estado de Derecho. Entonces aquí, cuando hablamos de una evaluación confirmativa, cuando hablamos de una educación de calidad, pues ese proceso de educación no se va a terminar. Vamos a darle una continuidad, vamos a seguir estableciendo ese vínculo de tal manera que se tenga una persona íntegra, que se tenga los elementos en los cuales los nuevos ciudadanos tengan su formación en principios, valores, la legalidad y la certeza de una sociedad confiable. Bueno, pues ahorita pasamos a lo que corresponde al marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? Un marco conceptual estaría organizado por conceptos básicos y no por teorías. Los conceptos, sin embargo, no se organizan en forma ciega e irracional, sino sobre el eje de una idea previa, que los autores llaman
conceptos básicos. Los conceptos no se organizan ni se les da coherencia en forma azarosa, sino que bajo una idea que incona una teoría y posibilita excluir las incoherencias. Un concepto o idea básica contiene sin explicitar uno o más juicios, esto es, una teoría implícita. Y aquí ya nos vamos principalmente a desvincular esa idea en la cual solamente vamos a dar el concepto como tal, la definición, la idea de que se tiene en lo que es el marco conceptual. Aquí abordamos lo que es la palabra evaluación, que es un concepto clave dentro del trabajo que yo estoy abordando. Y aquí tenemos diferentes definiciones y sobre todo lo que se mencionaba en el concepto inicial que estábamos manejando acerca del marco conceptual, vincularlo a una teoría, hacerlo vivencial y hacerlo que precisamente se dé dentro de un concepto y que nos dé una idea clara de percepción de la sociedad. Aquí tenemos diferentes concepciones y las apegamos principalmente porque precisamos entender cómo la evaluación va a ser algo muy trascendental. Entonces, aquí seguimos hablando de conceptos que tienen que ver y sobre todo ya encontramos la evaluación sumativa, ya encontramos esto que me parece muy importante. La razón del ser de la evaluación es servir a la acción. Acción educativa debe entenderse desde el punto de vista formativo, como el profesor le debe preocupar antes que cualquier otra consideración. Entonces aquí tenemos que ver cómo es formativo 100% el proceso evaluativo, cómo nunca se va a desvincular la evaluación de nuestra institución educativa, de nuestra educación formadora, porque precisamente vamos a dar ese paso para entender qué es lo que sucede, por qué los alumnos cuando terminan la primaria llegan a la secundaria y demuestran una carencia tal de conocimientos. Entonces, aquí marcamos también el aprendizaje, porque a lo largo de la vida sigue siendo hoy, después de varias décadas de reconocimiento internacional y de apoyo institucional, un tema de plena actualidad en todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la educación superior y en ámbitos nacionales e internacionales. ¿Cómo es que el aprendizaje se concretiza? ¿Cómo es que el aprendizaje llega a ser esa forma en la cual entendamos que las personas realmente están aprendiendo y que están dando ese paso evolutivo a la conformación de una sociedad que puede comunicarse, que puede asociarse y sobre todo que puede lograr entender y entablar relaciones favorables en beneficio común? Podemos decir que la evaluación educativa es una herramienta de gran importancia para el proceso de aprendizaje, debido a que la educación es un proceso largo y que la evaluación como herramienta forma parte de él. Nace la necesidad de ser no solo sistemática, sino también permanente y objetiva en la información que recaba. La calidad del trabajo docente depende en gran medida de la disposición y habilidad de los maestros, tanto para evaluar los conocimientos de sus estudiantes durante el trabajo en el aula, como para tomar decisiones que promuevan el aprendizaje. Ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje permanente que precisamente nos lleve a tener una formación integral y que podamos verlo con el paso del tiempo y que precisamente este trabajo pretende que lleguemos a estos tipos de evaluación formativa, confirmativa, que tienen que ver con la evaluación formativa formal y con la evaluación formativa informal.
La formal, pues entendemos que se encuentra dentro de actividades ya planeadas, que se encuentran estructuradas dentro de una institución. Y la informal, pues que se da de manera espontánea, que se tiene que hacer uso de esos conocimientos previos, de esos antecedentes, de su propia experiencia, de forma empírica, en la cual pues se encuentra presente en el ser humano y se precisa únicamente explotar sus capacidades. Bueno, pues con todo esto tenemos el trabajo que estoy desarrollando y que realmente para mí resulta muy importante, el cual se dé a conocer, porque darle la continuidad a nuestra evaluación confirmativa sería un aspecto relevante y sobre todo tomando en cuenta la situación por la que estamos atravesando y que precisamente nos puede dejar grandes enseñanzas. Muchas gracias por su atención.